Bienvenidos a una nueva historia que les va a llegar al corazón y los va a dejar sin aliento. Hoy les voy a contar algo que parece sacado de una película, pero juro que es real, porque lo viví en carne propia. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo mi propia familia, las personas en las que más confiaba, me traicionaron y me llevaron a un juzgado, pero también de cómo una grabación que guardé en secreto cambió todo. Si te gustan las historias llenas de emoción, traiciones inesperadas y giros que te hacen cuestionar todo, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos, porque esto apenas comienza. Y déjame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que alguien cercano te dio la espalda? Vamos con la historia. Mi vida siempre fue sencilla, de esas que no dan para contar en un canal de YouTube. O eso creía yo. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde las calles están llenas de polvo en verano y de charcos en invierno. Mi casa era una construcción modesta, con paredes de adobe que mi abuelo pintaba cada año para que no se vieran las grietas. Éramos 5 en la familia, mis padres, Juan y Carmen, mis 2 hermanos mayores, Luis y Marcos, y yo, Ana, la menor, la princesita de la casa, como me decía mi abuela Rosa. Éramos el típico cuadro familiar, comíamos juntos los domingos, reíamos con las historias de mi papá sobre su juventud, y cada Navidad poníamos el arbolito con las mismas decoraciones de siempre, algunas tan viejas que estaban descoloridas. Todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. Mi abuela Rosa era el alma de la familia. Tenía esa calidez que te hacía sentir en casa, sin importar dónde estuvieras. Sus manos siempre olían a hierbas, porque pasaba horas en su pequeño jardín cultivando menta, albahaca y romero. Me enseñó a hacer té de manzanilla cuando no podía dormir, a coser los agujeros de mis jeans favoritos y a escuchar mi corazón cuando algo no estaba bien. Ana, nunca dejes que nadie apague tu luz, me decía siempre, con esa voz firme pero dulce que aún resuena en mi cabeza. Cuando pienso en ella, siento un nudo en la garganta, porque ella fue la primera en ver algo en mí que yo misma no veía, fuerza. Rosa falleció hace 2 años, y ese fue el momento en que mi mundo empezó a desmoronarse. Tenía 82 años, pero su energía hacía que pareciera mucho más joven. Un día, simplemente se fue a dormir y no despertó. El médico dijo que fue un infarto silencioso, que no sufrió, pero eso no hizo que el dolor fuera menor. La casa se llenó de silencio, de esos que pesan más que las palabras. Mi mamá lloraba en la cocina, mi papá se encerraba en el garaje, y mis hermanos. Bueno, ellos parecían más preocupados por quién se quedaba con qué. Yo no lo entendí en ese momento, pero ahora sé que ahí empezó todo. Unas semanas después del funeral, el abogado de mi abuela nos citó en su oficina. Era un hombre mayor, con gafas que se le resbalaban por la nariz y una carpeta llena de papeles amarillentos. Nos sentamos alrededor de una mesa que olía a madera vieja, y él empezó a leer el testamento. Mi abuela no era rica, pero tenía una casita en las afueras del pueblo y un terreno que, según el abogado, valía mucho más de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Es un terreno con potencial para desarrollo, dijo, ajustándose las gafas. Hay empresas interesadas en construir ahí. Mis padres intercambiaron una mirada que no supe descifrar, y mis hermanos se enderezaron en sus sillas como si acabaran de escuchar que les tocó la lotería. El abogado siguió leyendo, y entonces llegó la parte que nadie esperaba. Mi abuela me dejó todo a mí, la casa, el terreno, incluso sus ahorros, que no eran mucho, pero significaban todo para ella. A mi nieta Ana, leyó el abogado, porque sé que ella cuidará lo que tanto me costó construir. Silencio, un silencio tan pesado que sentí que el aire se volvía denso. Miré a mi familia, esperando una sonrisa, un abrazo, algo que me dijera que estaban felices por mí. Pero no, mi mamá apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Mi papá miró al suelo. Luis, mi hermano mayor, dejó escapar una risa sarcástica, y Marcos, el menor de los dos, golpeó la mesa con el puño. ¿Esto es una broma?, dijo Luis,
mirando al abogado como si quisiera arrancarle la cabeza. Yo no entendí. ¿Por qué estaban tan enojados? Era la voluntad de mi abuela, no la mía. Esa noche, en casa, todo cambió. Mi mamá apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con un tono cortante, como si yo hubiera hecho algo malo. ¿Por qué tú, Ana? ¿Qué le dijiste a la abuela para que te dejara todo? Me preguntó mientras lavaba los platos con tanta fuerza que pensé que los iba a romper. No le dije nada, mamá, respondí, sintiendo que mi voz temblaba. Ella solo, no sé, ella decidió. Mi papá, que siempre había sido el mediador, no dijo nada, se limitó a encender el televisor y fingir que no escuchaba. Luis y Marcos, por otro lado, no se guardaron nada. Siempre fuiste la favorita, me dijo Marcos en el pasillo, con una mirada que nunca le había visto. Pero no creas que esto se queda así. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Nadie hablaba de la herencia directamente, pero todo giraba en torno a ella. Mi mamá empezó a hacer comentarios sobre cómo la familia debería compartir todo y cómo no era justo que una sola persona tuviera tanto. Mi papá, que siempre había sido mi héroe, comenzó a evitarme. Una vez lo escuché hablar con mi mamá en la cocina, a media voz, diciendo que quizá Ana debería ceder algo para mantener la paz. ¿Ceder? ¿Ceder lo que mi abuela quiso para mí? No podía creerlo. Mi abuela me había dicho 1000 veces que esa casa y ese terreno eran su legado, algo que construyó con años de trabajo, de sacrificio. Es para que tengas un futuro, Ana, me decía mientras regábamos sus plantas juntas, para que nunca dependas de nadie. Y ahora, mi propia familia quería quitármelo. Empecé a notar cosas raras. Mis hermanos se reunían a puertas cerradas con mis padres, y cuando yo entraba, todos se callaban. Encontré documentos en el escritorio de mi papá, papeles que hablaban de tasaciones del terreno, de posibles compradores. Una vez, escuché a Luis al teléfono, hablando con alguien sobre dividir las ganancias. ¿Ganancias? ¿De qué estaban hablando? El terreno no estaba en venta, o al menos, yo no lo estaba vendiendo, pero la gota que colmó el vaso fue cuando mi mamá me sentó en el comedor una tarde y me dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Ana, deberías firmar un papel para que el terreno quede a nombre de la familia. Es lo mejor para todos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi propia madre, la mujer que me había criado, estaba pidiéndome que renunciara a lo que mi abuela me dejó. ¿Y qué pasa con lo que la abuela quería? Pregunté, con la voz quebrada. Ella solo me miró y dijo, la abuela no está aquí, Ana. Nosotros sí. No podía dormir por las noches. Me pasaba horas mirando el techo, preguntándome cómo todo había cambiado tan rápido. Recordaba las tardes con mi abuela, cuando me contaba historias de su juventud, de cómo ella y mi abuelo compraron ese terreno con el sudor de sus frentes. Es más que tierra, Ana, me decía, es libertad. Y ahora, esa libertad estaba causando una grieta en mi familia. Empecé a sentirme sola, como si no tuviera a nadie en quien confiar. Incluso mis amigos del pueblo, cuando les conté lo que estaba pasando, me miraban con pena, pero nadie se atrevía a meterse. Es tu familia, Ana, me decía Sofía, mi mejor amiga, habla con ellos, seguro lo arreglan. Pero yo sabía que no era tan simple. Había algo en las miradas de mis hermanos, en la frialdad de mi mamá, que me decía que esto no iba a terminar con una charla. Una noche, mientras todos dormían, decidí revisar los papeles que había visto en el escritorio de mi papá. No sé qué me impulsó a hacerlo, tal vez un presentimiento, tal vez la voz de mi abuela susurrándome que protegiera lo que era mío. Encendí la linterna de mi celular y entré al despacho, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. Los documentos estaban ahí, en una carpeta azul. Había tasaciones, contratos a medio llenar, y una carta que me heló la sangre, un acuerdo entre mis padres y mis hermanos para vender el terreno a una constructora. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Era como si yo no existiera, como si la voluntad de mi abuela no importara. Pero lo peor fue encontrar una nota escrita a mano por Luis. Hay que convencer a Ana, o buscar otra forma. ¿Otra forma? ¿Qué significaba eso? Sentí un escalofrío.
Por primera vez, tuve miedo de mi propia familia. No eran solo comentarios o miradas. Estaban planeando algo. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi abuela siempre me decía, Ana, la verdad siempre sale a la luz, pero a veces tienes que ayudarla. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Empecé a grabar cada conversación, cada discusión, cada comentario sospechoso. No sabía exactamente para qué, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba pruebas. Usaba mi celular, escondido en mi bolso o en el bolsillo de mi chaqueta, grabando en secreto mientras mi familia hablaba de lo mejor para todos. No sabía entonces que esas grabaciones serían mi salvación y su destrucción. Los días siguientes fueron una tortura. Mis hermanos empezaron a presionarme más. Luis me seguía al trabajo, preguntándome por qué no firmaba los papeles. Es por el bien de la familia, Ana, decía, pero su tono no era de hermano mayor protector, sino de alguien que no aceptaba un no. Marcos, por otro lado, intentaba manipularme con culpa. ¿De verdad vas a dejar que la familia se rompa por un pedazo de tierra? Me decía, mientras me miraba como si yo fuera la egoísta. Mi mamá no era mejor. Cada vez que intentaba hablar con ella, me cortaba con frases como, no seas ingrata, Ana, todo lo que tenemos es por esta familia. Mi papá, el hombre que solía llevarme a pescar los fines de semana, ahora apenas me miraba a los ojos. Sentía que estaba perdiendo a mi familia, pero también sentía que, si cedía, estaría traicionando a mi abuela. Una mañana, recibí un sobre en el correo. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en letras mayúsculas. Dentro había una carta anónima, escrita con una máquina de escribir vieja, como las que usaba el abogado de mi abuela. Decía, cuidado, Ana, no confíes en nadie, tu familia no es lo que parece. Mi corazón se detuvo. ¿Quién había enviado eso? ¿Era una broma? ¿Alguien del pueblo que sabía algo? O peor, ¿alguien de mi propia familia tratando de asustarme? No lo sabía, pero esa carta fue el empujón que necesitaba para dar el siguiente paso. Busqué mi celular, revisé las grabaciones que había acumulado, y me di cuenta de que tenía que protegerlas. Las subí a una nube, con una contraseña que solo yo conocía, y guardé una copia en un USB que escondí en el fondo de mi armario, dentro de una caja de fotos viejas. No sabía que venía, pero estaba lista para pelear. El punto de quiebre llegó unas semanas después. Mi papá me llamó al comedor, con una seriedad que nunca le había visto. Mis hermanos y mi mamá estaban ahí, sentados como si fuera una reunión de negocios. Ana, dijo mi papá, sosteniendo un montón de papeles, esto no puede seguir así. Si no firmas para compartir la herencia, vamos a tener que llevarte al juzgado. Sentí que el aire se me escapaba. ¿El juzgado? ¿Mi propia familia me iba a demandar? No podía creerlo. Miré a mi mamá, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero ella solo asintió. Luis sonrió, como si hubiera ganado una partida de ajedrez. Marcos ni siquiera me miró. En ese momento, supe que no había vuelta atrás, pero también supe que tenía algo que ellos no esperaban, las grabaciones. Después de esa reunión en el comedor, donde mi papá me dijo que me llevarían al juzgado si no cedía la herencia, mi casa dejó de sentirse como un hogar. Era como caminar sobre cáscaras de huevo, sabiendo que cada palabra, cada mirada, escondía algo. Mis padres y mis hermanos actuaban como si nada, pero yo podía sentir la tensión en el aire, como el silencio antes de una tormenta. Cada mañana, al desayunar, mi mamá ponía el café en la mesa con una sonrisa forzada, pero sus ojos no mentían. Había resentimiento. Mi papá, que solía contarme chistes malos mientras leía el periódico, ahora solo murmuraba un buenos días y se iba al garaje. Luis y Marcos, mis hermanos, eran los peores. Luis me miraba como si yo fuera una extraña, y Marcos, bueno, Marcos tenía esa forma de hablarte, toda suave y convincente, que te hacía dudar de ti misma, pero yo no iba a ceder, no podía. La casa y el terreno que mi abuela me dejó no eran solo cosas, eran su legado, su sueño para mí, y yo iba a protegerlo, aunque eso significara enfrentarme a mi propia familia.
Decidí que tenía que ser más astuta. Si ellos estaban planeando algo, yo necesitaba saber qué era. Seguí grabando todo lo que podía. Mi celular se convirtió en mi mejor amigo, siempre escondido en mi bolso o en el bolsillo de mi chaqueta, capturando cada conversación sospechosa. Pero no era fácil. Cada vez que encendía la grabadora, sentía una mezcla de miedo y culpa. ¿En qué me había convertido? ¿En alguien que espiaba a su propia familia? Pero luego recordaba la carta anónima que recibí, esas palabras escritas a máquina que aún me daban escalofríos. Cuidado, Ana, no confíes en nadie, tu familia no es lo que parece. Esa carta estaba guardada en mi armario, junto al USB con las copias de las grabaciones. No sabía quién la había enviado, pero era como una advertencia del universo, una señal de que tenía que estar preparada. Una tarde, mientras estaba en mi habitación revisando las grabaciones, escuché algo que me heló la sangre. Era una conversación entre mis hermanos, grabada unos días antes en la cocina mientras yo fingía estar en el patio. Luis decía, con esa voz fría que usaba cuando estaba molesto, si Ana no firma, podemos decir que el testamento no es válido. Hay formas de hacer que parezca que la abuela no estaba en sus cabales. Marcos respondió, riendo, sí, y si eso no funciona, siempre podemos hacer que se sienta tan culpable que ceda por sí sola. Me quedé paralizada. ¿Invalidar el testamento? ¿Hacer que pareciera que mi abuela estaba loca? Rosa, la mujer más lúcida y fuerte que conocí, quien planeó cada detalle de su legado con tanto cuidado. Sentí que la rabia me quemaba por dentro, pero también miedo. Si eran capaces de decir eso, ¿de qué más serían capaces? Decidí que necesitaba ayuda. No podía seguir enfrentando esto sola. Llamé a Sofía, mi mejor amiga desde la infancia, la única persona en la que aún confiaba. Nos encontramos en una cafetería en el centro del pueblo, un lugar pequeño con mesas de madera y un olor a pan recién horneado que siempre me calmaba. Le conté todo, el testamento, las miradas de mi familia, los documentos que encontré, la carta anónima, las grabaciones. Sofía me escuchó con los ojos muy abiertos, sosteniendo su taza de café como si fuera un salvavidas. Ana, esto es una locura, dijo al fin. Tienes que hablar con un abogado. Si están planeando demandarte, necesitas a alguien que te defienda. Tenía razón, pero la idea de contratar un abogado me aterraba. No tenía mucho dinero, y la sola idea de enfrentarme a mi familia en un juzgado me hacía sentir enferma. Pero Sofía insistió, no puedes dejar que te quiten lo que es tuyo. Tu abuela confiaba en ti, hazlo por ella. Esa noche, busqué en internet abogados en el pueblo. Encontré a una mujer, la doctora Laura Méndez, que tenía buenas reseñas, y ofrecía una consulta gratis. La contacté y concertamos una cita para el día siguiente. Cuando llegué a su oficina, una sala pequeña con paredes llenas de diplomas y un escritorio cubierto de papeles, me sentí un poco más segura. Laura era una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño y una mirada que transmitía confianza. Le conté todo, desde el testamento hasta las grabaciones. No mencioné la carta anónima, porque aún no sabía si podía confiar en ella del todo. Laura escuchó con atención, tomando notas, y luego dijo, Ana, lo que me cuentas es serio. Si tu familia está planeando cuestionar el testamento, necesitas pruebas sólidas. Esas grabaciones podrían ser útiles, pero tenemos que ser cuidadosos. No todas las grabaciones son admisibles en un juzgado. Me explicó que, dependiendo de las leyes locales, grabar sin consentimiento podía ser un problema, pero que había formas de usarlas si se manejaban correctamente. Me dio esperanza, pero también me advirtió, prepárate, Ana, esto no va a ser fácil. Tu familia ya dio el primer paso al amenazarte con el juzgado. Ahora depende de ti decidir si peleas o no. Salí de la oficina con una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, sentía que tenía una aliada. Por otro, la realidad me golpeó. Estaba a punto de entrar en una batalla legal contra mi propia familia. Cuando llegué a casa, mis padres estaban en la sala, viendo televisión como si nada. Intenté actuar normal, pero cada vez que miraba a mi mamá, recordaba sus palabras,
es lo mejor para todos. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía pensar que quitarme lo que mi abuela me dejó era lo mejor? Decidí que no podía quedarme callada. Esa noche, durante la cena, tomé aire y dije, mamá, papá, necesito que hablemos. ¿Por qué quieren llevarme al juzgado? ¿Por qué no respetan lo que la abuela quiso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi papá dejó el tenedor en el plato. Mi mamá me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. Luis se rió, una risa corta y sarcástica. ¿De verdad, Ana, ahora vas a hacerte la víctima?, dijo. Marcos solo negó con la cabeza, como si yo fuera una niña caprichosa. Mi papá finalmente habló. Ana, esto no es personal, es por la familia. Ese terreno puede cambiar nuestras vidas. No seas egoísta. Egoísta, esa palabra se me clavó como un cuchillo. Después de esa cena, supe que no había vuelta atrás. Mi familia ya no era la que conocía. Decidí seguir grabando, pero con más cuidado. Instalé una app en mi celular que grababa automáticamente cuando detectaba voces, y la configuré para que las grabaciones se subieran directamente a la nube. No quería arriesgarme a que alguien encontrara mi teléfono o el USB. También empecé a llevar un diario, anotando cada conversación, cada mirada, cada detalle que pudiera servirme. No sabía si estaba siendo paranoica o simplemente precavida, pero no podía permitirme cometer errores. Unos días después, ocurrió algo que no esperaba. Estaba en el mercado, comprando frutas, cuando vi a Marcos hablando con un hombre que no reconocí. Era alto, con traje, y tenía un maletín que parecía caro. No sé por qué, pero algo me dijo que no era una conversación casual. Me acerqué lo suficiente para escuchar, escondiéndome detrás de un puesto de verduras. El hombre le decía a Marcos, si quieres que esto funcione, necesitamos que ella firme pronto. La constructora no va a esperar eternamente. Marcos asintió, serio, y respondió, lo estamos manejando. Si no firma, tenemos un plan barrio. ¿Un plan barrio? Mi corazón se aceleró. Saqué mi celular y grabé el resto de la conversación, aunque no pude escuchar mucho más porque se alejaron. Pero esas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué era el plan barrio? ¿Qué estaba dispuesto a hacer Marcos? Cuando llegué a casa, revisé la grabación. La calidad no era perfecta, pero las palabras del hombre del traje eran claras. Subí el archivo a la nube y lo guardé con un nombre en clave, Mercado. Esa noche, no pude dormir. Me preguntaba quién era ese hombre, que tenía que ver con la constructora, y por qué Marcos estaba tan involucrado. Decidí investigar más. Usé el computador de Sofía para buscar información sobre la constructora que aparecía en los documentos que había encontrado en el escritorio de mi papá. Era una empresa grande, con proyectos de condominios en varias ciudades. Encontré un artículo que mencionaba que estaban interesados en terrenos en nuestro pueblo, especialmente en la zona donde estaba el terreno de mi abuela. Decían que valía millones. Millones. De repente, entendí por qué mi familia estaba tan desesperada. No era solo por la casa o el terreno, era por el dinero que podían ganar si lo vendían. El siguiente golpe vino de donde menos lo esperaba. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré una notificación oficial. Era una carta del juzgado, citándome a una audiencia preliminar. Mis padres y mis hermanos habían presentado una demanda formal contra mí, alegando que el testamento de mi abuela no era válido porque ella no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo escribió. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo podían decir eso? Mi abuela era más lúcida que todos nosotros juntos. Recordé las tardes en su jardín, cuando me explicaba cómo cuidar las plantas, cómo negociar con los vendedores del mercado, cómo planificar mi futuro. Ella sabía exactamente lo que hacía cuando escribió ese testamento, pero mi familia estaba dispuesta a mentir, a manchar su memoria, solo por dinero. Llamé a Laura, mi abogada, inmediatamente. Le conté sobre la demanda y le envié las grabaciones. ¿Qué tenía hasta ese momento? Ella me dijo que necesitábamos preparar una defensa sólida, pero que las grabaciones podían ser un arma de doble filo. Si las presentamos en el juzgado,
Tenemos que demostrar que las obtuviste legalmente, me explicó. Y necesitamos más pruebas, Ana, algo que demuestre que tu familia está actuando de mala fe. Le prometí que seguiría buscando, pero, en el fondo, tenía miedo, no solo de perder la herencia, sino de perder lo poco que quedaba de mi familia. Aunque ya no los reconocía, una parte de mí aún los amaba. ¿Cómo había llegado a esto? El capítulo final de esta tormenta llegó una noche, cuando escuché a mis padres hablando en su habitación. Mi celular estaba grabando, escondido en mi bolso, mientras fingía buscar algo en el pasillo. Mi mamá decía, con una voz que nunca olvidaré, si Ana no cede, tendremos que hacer algo más drástico. No podemos dejar que todo se arruine por su terquedad. Mi papá respondió, en un tono que me rompió el corazón, lo sé, Carmen, pero no me gusta esto, es nuestra hija. Mi mamá hizo una pausa y luego dijo, si no lo hacemos, perderemos todo. No supe qué significaba hacer algo más drástico, pero esas palabras me persiguieron. ¿Qué estaban planeando? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? En ese momento, supe que las grabaciones no eran solo mi defensa, eran mi única esperanza de salir de esto con vida. La notificación del juzgado seguía quemándome en las manos, aunque ya habían pasado días desde que la recibí. Cada vez que la leía, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Mis padres y mis hermanos, las personas que me habían visto crecer, que me habían abrazado en los momentos buenos y malos, ahora me acusaban de aprovecharme de mi abuela, diciendo que ella no estaba en sus cabales cuando escribió el testamento. Era una mentira tan cruel que me costaba respirar al pensarlo. Mi abuela Rosa era la persona más lúcida que conocí. Recordaba cada detalle de su vida, desde las recetas de su madre hasta las promesas que mi abuelo le hizo antes de morir. ¿Cómo podían manchar su memoria así? Pero lo peor no era la demanda, era el silencio en casa. Nadie hablaba del tema, pero todos actuaban como si yo fuera la enemiga. Mi mamá apenas me miraba, mi papá se encerraba en el garaje, y mis hermanos, Luis y Marcos, me trataban como si fuera una extraña que había invadido su hogar. Decidí enfocarme en lo que podía controlar. Me reuní con Laura, mi abogada, varias veces esa semana. Su oficina se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía hablar sin miedo a ser juzgada. Laura era directa, pero tenía una calma que me hacía sentir que no estaba sola. Ana, necesitamos construir un caso sólido, me dijo mientras revisaba los documentos del testamento. Tu familia está alegando que tu abuela estaba bajo presión o no entendía lo que firmaba, pero tenemos el testimonio del abogado que redactó el testamento, y hizo notar que ella estaba completamente lúcida. Eso es un punto a nuestro favor. Le conté sobre las grabaciones, aunque aún no se las había mostrado. No sé por qué, pero una parte de mí seguía dudando. ¿Y si las grabaciones no eran suficientes? Y sí, como dijo Laura, no podían usarse en el juzgado. Ella me pidió que reuniera más pruebas, cualquier cosa que demostrara que mi familia estaba actuando de mala fe. Cartas, correos, mensajes, cualquier cosa que muestre sus intenciones, me dijo. Y entonces recordé la carta anónima. Esa carta, con su mensaje inquietante: cuidado, Ana, no confíes en nadie, tu familia no es lo que parece. Seguía guardada en mi armario, dentro de la caja de fotos viejas. No había vuelto a tocarla desde que la recibí, pero cada noche, antes de dormir, pensaba en ella. ¿Quién la había enviado? ¿Era alguien del pueblo? ¿Un amigo de mi abuela? ¿O, Dios no lo quiera, alguien de mi propia familia jugando un juego aún más oscuro? Decidí que era hora de investigarla. Saqué la carta y la examiné bajo la luz de mi lámpara. El papel era grueso, de los que ya casi no se usan, y las letras estaban escritas con una máquina de escribir vieja, de esas que hacían un ruido como de martillo al teclear. No había remitente, ni sello, ni nada que diera una pista, pero había algo en la forma en que estaba escrita, en la elección de las palabras, que me resultaba familiar. No podía precisarlo, pero sentía que ya había visto ese estilo antes. Llevé la carta a la oficina de Laura. Cuando se la mostré, frunció el ceño. Esto es extraño, Ana, dijo,
sosteniéndola contra la luz como si buscara una marca de agua. Parece una advertencia, pero también podría ser alguien tratando de manipularte. ¿Tienes idea de quién podría haberla enviado? Sacudí la cabeza. No tenía ni la menor idea, pero le prometí que intentaría averiguarlo. Laura me sugirió hablar con el abogado que redactó el testamento de mi abuela, el señor Vargas, un hombre mayor que había trabajado con ella durante años. Si alguien sabe algo sobre los secretos de tu abuela, es él, dijo Laura. Tal vez él pueda decirnos si había alguien más involucrado en el testamento o si tu familia tenía motivos para estar tan resentida. Esa tarde, fui a la oficina del señor Vargas. Estaba en el centro del pueblo, en un edificio viejo con paredes descascaradas y un letrero que apenas se leía. El señor Vargas era un hombre de unos 70 años, con gafas que se le resbalaban por la nariz y un escritorio lleno de papeles desordenados. Cuando le dije quién era, sus ojos se iluminaron. Ana, la nieta de Rosa, dijo con una sonrisa. Ella hablaba mucho de ti. Decía que era su orgullo. Esas palabras me golpearon como una ola. Tuve que contener las lágrimas mientras le explicaba la situación, la demanda, las mentiras de mi familia, la carta anónima. Le mostré la carta, y su rostro cambió. No dijo nada al principio, solo la leyó una y otra vez, ajustándose las gafas. Esta máquina de escribir, murmuró, casi para sí mismo, es muy parecida a la que usábamos en la oficina hace años. Mi corazón dio un salto. ¿Entonces la carta podría venir de aquí? Pregunté. Él negó con la cabeza, pero no parecía seguro. No lo sé, Ana, pero tu abuela tenía muchos secretos. No todos en tu familia estaban felices con sus decisiones. El señor Vargas me contó algo que no esperaba. Mi abuela, años atrás, había tenido una pelea con mi papá por dinero. Al parecer, mi papá le había pedido un préstamo para un negocio que nunca despegó, y mi abuela se lo negó. Rosa era generosa, pero también firme, dijo Vargas. No quería que su dinero se gastara en ideas que no tenían futuro. Me dijo que mi papá nunca se lo perdonó, y que mis hermanos, especialmente Luis, siempre habían resentido que mi abuela me prefiriera a mí. Ella veía algo especial en ti, Ana, dijo, por eso te dejó todo. Sus palabras eran un consuelo, pero también una carga. ¿Era por eso que mi familia me odiaba tanto? ¿Porque mi abuela me eligió a mí? Salí de la oficina de Vargas con más preguntas que respuestas, pero algo en su tono, en la forma en que miró la carta, me hizo sospechar que sabía más de lo que decía. Decidí seguir investigando. Esa noche, revisé las fotos viejas de mi abuela, las que guardaba en la caja donde escondí la carta. Entre ellas encontré una postal, escrita a máquina, de mi abuela a mi mamá, de años atrás. Las letras eran idénticas a las de la carta anónima. Me quedé helada. Era posible que mi abuela hubiera escrito esa carta antes de morir. Pero eso no tenía sentido. Ella ya no estaba. Entonces, ¿quién más tenía acceso a esa máquina de escribir? Los días previos a la audiencia fueron un torbellino. Me reuní con Laura casi a diario, revisando cada detalle del caso. Me explicó que la estrategia de mi familia era simple pero cruel: pintar a mi abuela como una mujer confundida, manipulada por mí, para anular el testamento. Pero Laura tenía un plan. Me pidió que reuniera cualquier documento que demostrara la claridad mental de mi abuela, cartas, diarios, incluso recibos que mostraran que ella manejaba sus finanzas hasta el final. Revolví la casa de mi abuela, que ahora estaba vacía pero aún olía a su té de manzanilla. Encontré un cuaderno donde ella anotaba sus pensamientos, sus planes, incluso listas de compras. Cada página era una prueba de su lucidez, de su amor por mí. Para Ana, mi luz, escribió en una de las últimas páginas. Lloré al leerlo, pero también sentí una fuerza nueva. Iba a pelear por ella. Mientras tanto, en casa, la tensión era insoportable. Mis hermanos habían dejado de disimular. Luis me confrontó una mañana en el pasillo, con una furia que nunca le había visto. ¿Crees que vas a ganar esto, Ana?, dijo, acercándose tanto que podía sentir su aliento. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Intenté mantenerme firme, pero sus palabras me asustaron.
Marcos, por otro lado, seguía con su táctica de hacerme sentir culpable. Piénsalo, Ana, me dijo una noche, mientras lavábamos los platos. Si sigues con esto, vas a destruir a la familia. ¿Eso quieres? No respondí, pero sus palabras se clavaron en mí. ¿Estaba haciendo lo correcto, o estaba siendo tan egoísta como ellos decían? Entonces, una noche, ocurrió algo que lo cambió todo. Estaba revisando mis grabaciones, organizándolas para Laura, cuando escuché una que no recordaba haber grabado. Era de hace unos días, cuando había dejado mi celular en la sala mientras iba al baño. La voz de mi mamá era clara, hablando con alguien por teléfono. No te preocupes, decía, si Ana no cede, encontraremos la manera de sacarla del camino. Ya lo hicimos antes. ¿Ya lo hicimos antes? ¿De qué estaba hablando? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué habían hecho? ¿Y con quién estaba hablando mi mamá? La grabación terminaba ahí, pero esas palabras me persiguieron toda la noche. Decidí que no podía esperar más. Llevé la grabación a Laura al día siguiente, y su rostro se endureció al escucharla. Ana, esto es grande, dijo. Sí, podemos autentificar esta grabación. Podría demostrar que tu familia está conspirando contra ti, pero necesitamos saber quién está al otro lado de esa llamada. El día de la audiencia preliminar se acercaba, y yo estaba al borde del colapso. No podía comer, no podía dormir. Cada ruido en la casa me hacía saltar, pensando que alguien había encontrado mi USB o que mis hermanos estaban tramando algo. Pero también sentía una chispa de esperanza. Las grabaciones, el cuaderno de mi abuela, la carta anónima, todo estaba empezando a encajar. No sabía cómo, pero sentía que la verdad estaba cerca. Lo que no sabía era que el siguiente descubrimiento me iba a dejar sin palabras, y que la sombra del pasado de mi familia estaba a punto de salir a la luz. El día de la audiencia preliminar llegó como un tren a toda velocidad. Me desperté con el estómago revuelto, como si hubiera tragado un nudo. No había dormido bien en días, y la noche anterior fue la peor. Me pasé horas revisando las grabaciones, el cuaderno de mi abuela, y esa carta anónima que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. ¿Quién la había enviado? ¿Y qué significaba esa frase de mi mamá? Ya lo hicimos antes. Sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de descubrir algo que cambiaría todo, pero aún no podía verlo con claridad. Me puse mi mejor ropa, un vestido azul que mi abuela siempre decía que me hacía ver fuerte, y me dirigí al juzgado con Laura, mi abogada, a mi lado. Su presencia me daba algo de calma, pero no podía evitar temblar. Iba a enfrentarme a mi familia, a las personas que me habían criado, en una sala llena de extraños. El juzgado era un edificio frío, con paredes grises y un olor a papel viejo que se te metía en la nariz. Cuando entré, vi a mis padres y a mis hermanos sentados al otro lado de la sala. Mi mamá estaba rígida, con los labios apretados, mirando al frente como si no me viera. Mi papá tenía la cabeza baja, como si le diera vergüenza estar ahí. Luis, mi hermano mayor, me lanzó una mirada tan fría que sentí un escalofrío. Marcos, en cambio, tenía esa sonrisa suya, esa que usaba para convencer a cualquiera de cualquier cosa. Pero yo ya no era la Ana que se dejaba manipular. Había traído conmigo el cuaderno de mi abuela y una copia de las grabaciones en un USB, aunque Laura me había advertido que aún no podíamos usarlas. Primero necesitamos establecer que son legales, me dijo en el pasillo antes de entrar. Hoy es solo una audiencia preliminar, pero es nuestra oportunidad de mostrar que tu familia no tiene un caso sólido. La audiencia comenzó, y el juez, un hombre mayor con una voz grave, pidió a los abogados que presentaran sus argumentos. El abogado de mi familia, un hombre con traje caro y una actitud arrogante, empezó a hablar. Dijo que mi abuela Rosa no estaba en condiciones de tomar decisiones cuando escribió el testamento, que yo la había influenciado para quedarme con todo, y que la herencia debía dividirse equitativamente entre todos los hijos. Cada palabra era como un puñetazo. ¿Influenciarla? Yo, que pasaba tardes enteras con mi abuela escuchando sus historias, ayudándola en su jardín, aprendiendo de ella. ¿Cómo podían mentir así? Laura se levantó y presentó el testimonio del señor Vargas,
el abogado que redactó el testamento, quien confirmó que mi abuela estaba lúcida y consciente de cada decisión. También mostró el cuaderno de mi abuela, con sus notas claras y detalladas, como prueba de su estado mental. El juez asintió, tomando notas, pero no dijo mucho. Esto es solo el comienzo, susurró Laura. Están probando el terreno. Entonces, algo inesperado pasó. Durante un receso, vi a Marcos hablando con el hombre del traje caro, el mismo que había visto en el mercado. Estaban en un rincón del pasillo, y aunque no podía escucharlos, sus gestos eran intensos. Saqué mi celular y grabé un video desde lejos, asegurándome de que nadie me viera. No sabía si serviría de algo, pero mi instinto me decía que tenía que documentar todo. Cuando volví a la sala, le conté a Laura lo que había visto. Ese hombre podría ser clave, dijo ella, anotando algo en su libreta. Si está conectado con la constructora, necesitamos saber quién es y qué quiere. Esa noche, en casa, la tensión era insoportable. Nadie hablaba de la audiencia, pero las miradas lo decían todo. Mi mamá preparó la cena en silencio, y mi papá se quedó viendo televisión hasta tarde. Luis y Marcos no estaban en casa, lo que me dio un respiro, pero también me puso más nerviosa. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban planeando? Decidí revisar las grabaciones de nuevo, buscando algo que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando encontré una grabación que me dejó helada. Era de unos días antes, cuando había dejado mi celular en la sala mientras hablaba con Sofía. En la grabación, se escuchaba a Luis hablando con alguien por teléfono. Su voz era baja, casi un susurro, pero las palabras eran claras. No te preocupes, ella no tiene nada sólido. Si el juez no falla a nuestro favor, tenemos el plan barrio listo. Solo asegúrate de que la constructora esté de acuerdo. Mi corazón se detuvo. Era la segunda vez que escuchaba hablar del plan barrio, pero lo que vino después fue peor. La persona al otro lado de la línea dijo algo que no entendí bien, pero Luis respondió, si hay que hacerla desaparecer, lo haremos. No es la primera. ¿Ves? ¿Desaparecer? ¿A quién? ¿A mí? Sentí que el aire se me escapaba. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y revisé que el USB con las grabaciones estuviera seguro en mi armario. Llamé a Laura de inmediato y le conté lo que había escuchado. Ana, esto es grave, dijo, su voz más seria que nunca. Si esa grabación es auténtica, podría demostrar que tu familia está conspirando no solo contra tu herencia, sino contra ti. Pero necesitamos identificar a la otra persona en la llamada. Le dije que no sabía quién era, pero que estaba segura de que tenía que ver con el hombre del traje. Laura me pidió que le enviara la grabación y que tuviera cuidado. No confíes en nadie en tu casa, me advirtió, y no dejes que sepan que tienes estas grabaciones. Esa noche, no pegué un ojo. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Pensando que alguien podía entrar a mi cuarto, me sentía como una extraña en mi propio hogar, pero también más decidida que nunca. Iba a pelear, no solo por la herencia, sino por mi vida. Amigos, ¿pueden creer esto? Mi familia no solo quería quitarme la herencia, sino que estaban hablando de un plan barrio que suena aterrador. ¿Qué harían ustedes si descubrieran algo así? Déjenme sus teorías en los comentarios, y si esta historia los está enganchando, no olviden darle like y suscribirse para no perderse el próximo capítulo. Sigamos. Al día siguiente, fui a la cafetería con Sofía para despejarme. Le conté todo, la audiencia, la grabación, el miedo que sentía. Ella me escuchó con los ojos muy abiertos, apretando mi mano. Ana, tienes que salir de esa casa, dijo. No es seguro. Pero, ¿a dónde iba? No tenía dinero para mudarme, y la casa de mi abuela aún estaba en disputa. Además, una parte de mí no quería rendirse. Esa casa era mi hogar, y no iba a dejar que me echaran. Sofía me sugirió hablar con el señor Vargas otra vez, para ver si sabía algo más sobre el hombre del traje o la constructora. Tal vez, él pueda decirte quién está detrás de todo esto, dijo. Fui a la oficina de Vargas esa misma tarde. Estaba más nervioso que la primera vez, revolviendo papeles en su escritorio como si buscara algo con urgencia. Cuando le mencioné al hombre del traje,
Su rostro cambió. Ana, no deberías meterte con esa gente, dijo, bajando la voz. La constructora tiene mucho poder en este pueblo. No sé quién es ese hombre, pero si está con ellos, es peligroso. Le pregunté por la carta anónima, si sabía algo más sobre la máquina de escribir. Dudó un momento, y luego dijo algo que no esperaba. Tu abuela tenía una máquina de escribir como esa. La usaba para escribir cartas a sus amigos. Pero, después de su muerte, no sé qué pasó con ella. Mi mente dio un vuelco. ¿Y si la carta no era de mi abuela, pero alguien en la familia la había usado? ¿Alguien que sabía más de lo que decía? Esa noche, revisé las fotos viejas de mi abuela otra vez, buscando alguna pista. Encontré una foto de mi papá, de joven, sentado frente a una máquina de escribir idéntica a la que describió Vargas. Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que mi papá estuviera involucrado en la carta, o alguien más en la familia? No tenía respuestas, pero una cosa era clara, las grabaciones eran mi única arma, y tenía que usarlas con cuidado. La audiencia final estaba a la vuelta de la esquina, y lo que descubriría ahí me dejaría sin palabras. La mañana de la audiencia final, me sentía como si estuviera caminando hacia una tormenta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el juzgado podrían escucharlo. Laura, mi abogada, me esperaba en la entrada, con una carpeta llena de documentos y una mirada de determinación. Hoy es el día, Ana, me dijo, vamos a mostrar la verdad. Llevaba el cuaderno de mi abuela, el testimonio del señor Vargas y, lo más importante, el USB con las grabaciones. Habíamos trabajado con un experto para autentificarlas, asegurándonos de que fueran admisibles, pero aún tenía miedo, no solo de perder la herencia, sino de lo que significaría enfrentarme a mi familia frente a un juez, frente al mundo. El juzgado estaba lleno, con vecinos del pueblo que habían oído rumores y curiosos que no conocía. Mis padres y hermanos estaban al otro lado de la sala. Mi mamá evitó mi mirada, pero mi papá me miró por un segundo, y juro que vi un destello de culpa en sus ojos. Luis estaba rígido, con los puños apretados, y Marcos tenía esa sonrisa suya, como si estuviera seguro de ganar. El juez comenzó la audiencia, y el abogado de mi familia repitió las mismas mentiras, que mi abuela no estaba lúcida, que yo la había manipulado, pero Laura estaba lista, presentó el cuaderno de mi abuela, con sus notas claras y precisas, y el testimonio del señor Vargas, quien juró que mi abuela sabía exactamente lo que hacía al dejarme la herencia. Entonces llegó el momento. Laura pidió permiso para presentar una prueba adicional. Tenemos grabaciones que demuestran que los demandantes actuaron de mala fe, dijo, sosteniendo el USB. El abogado de mi familia protestó, pero el juez permitió que se reprodujeran, siempre que se demostrara su autenticidad. Laura puso la grabación más impactante, la de Luis hablando por teléfono, diciendo que si el juez no falla a nuestro favor, tenemos el plan barrio listo y que si hay que hacerla desaparecer, lo haremos. Un murmullo recorrió la sala. Mi mamá se puso pálida, mi papá bajó la cabeza, y Luis se levantó, gritando, «Eso está editado», pero el experto que Laura había traído confirmó que la grabación era real, sin manipulaciones. El juez pidió un receso, pero el daño estaba hecho. Los vecinos en la sala me miraban con una mezcla de sorpresa y compasión. Durante el receso, vi a Marcos hablando con el hombre del traje, el mismo de la constructora. Grabé un video con mi celular, capturando cómo le entregaba un sobre. No sabía qué contenía, pero Laura me dijo que lo guardáramos como evidencia. Cuando la audiencia continuó, Laura presentó otra grabación, la de mi mamá diciendo, «Si Ana no cede, tendremos que hacer algo más drástico. Ya lo hicimos antes». El juez frunció el ceño, y mi familia no tuvo respuesta. Por primera vez, lo sexta desmoronarse. El juez dictaminó que el testamento era válido y que la herencia era mía. Pero eso no fue todo. Ordenó una investigación sobre las grabaciones, diciendo que las amenazas eran un asunto serio. Mi familia salió del juzgado en silencio, sin mirarme. Sentí un alivio inmenso, pero también un vacío. Había ganado, pero había perdido a mi familia. Esa noche, sola en mi cuarto,
revisé la carta anónima otra vez. Recordé lo que dijo el señor Vargas sobre la máquina de escribir de mi abuela. Decidí buscarla en la casa de mi abuela, y la encontré en un armario polvoriento. Junto a ella, había una nota escrita por mi abuela: Ana, si algo me pasa, confía en Vargas. Él sabe la verdad. Mi corazón se detuvo. Mi abuela sabía que algo así podía pasar. ¿Por eso me dejó la herencia? Llamé a Vargas, y me confesó que él había enviado la carta, siguiendo las instrucciones de mi abuela, quien sospechaba que mi familia intentaría traicionarme. Las grabaciones no solo salvaron mi herencia, expusieron la codicia de mi familia. La constructora retiró su oferta, y mis hermanos enfrentaron cargos por conspiración. Mis padres se disculparon, pero el daño estaba hecho. Me mudé a la casa de mi abuela, decidida a honrar su legado. Su voz aún resuena en mí: Ana, nunca dejes que apaguen tu luz. Y esto es todo, amigos. La grabación destruyó los planes de mi familia y me dio justicia, pero también me dejó con un corazón roto. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué harían en mi lugar? Déjenme sus comentarios. Quiero saber todo. Denle like, compartan este video y suscríbanse para más historias que los harán sentir de todo. Nos vemos en la próxima.